¿Cómo terminé aquí, embajador Myrkul? ¡Qué broma! Hace 2 meses, me encontré con una especie exótica por pura suerte y me pidieron que me encargara del primer contacto porque el gobierno no sabía qué hacer. Ahora me estaban ascendiendo por mi admirable manejo de una situación difícil. Sabía que había cometido un error bastante grave, y solo se evitó una catástrofe gracias a la curiosidad de los humanos por superar su miedo. Este ascenso fue más bien un castigo, ya que ningún Kresiok estaría preparado para ocupar de manera competente este puesto durante varios años. Bueno, al menos la paga era buena. Miré por la ventana de mi nueva oficina. Fue en la casa de gobierno de Karka, cerca del techo de la cueva. La vista de la ciudad era espectacular, extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Y algo más. Sabía que el gran punto borroso de luz roja que podía ver a lo lejos era el gran parque. Y eso estaba a casi 900 metros de distancia. A tal distancia, era imposible ver los detalles sin ningún dispositivo óptico. Bueno, al menos para un Kresiok. Necesitaba dejar de pensar que las particularidades de los Kresioks eran reglas universales y quería hacer un mejor trabajo que el que había hecho en el primer contacto. Pero ¿cómo? No puedes cambiar tu forma de pensar una vez que eres. Lo hice de nuevo. Bueno, el hecho de que miembros de otra raza pudieran hacerlo no me iba a ayudar de todos modos. Los humanos eran tan diferentes, y lo que habíamos aprendido sobre ellos durante el primer contacto fue, cuanto menos, inquietante. No es de extrañar que la negociación entre nuestros respectivos gobiernos terminara simplemente fijando el momento para una nueva reunión. Desde entonces, no tuvimos contacto con los humanos. Todavía no sabíamos cómo son. Bueno, lo descubriría pronto. La reunión comenzaría en unos minutos y esta vez habría una transmisión de video. No tenía idea de cómo sería. ¿Habían decidido los humanos que éramos demasiado peligrosos para tratar con nosotros? ¿Estarían abiertos a la cooperación? ¿Se rendirían inmediatamente ante sus nuevos señores alienígenas? ¿Aparecerían siquiera? ¿Quién sabe? Ciertamente no yo. Mi única certeza sobre esta reunión es que no estaba preparado para ella. La pantalla frente a mí se encendió. Saludos. Soy el embajador Collins y hablo en nombre de las Naciones Unidas. Saludos también. Soy el embajador Myrkul y hablo en nombre del gobierno de Kresiok. Parecía que Collins sabía lo que estaba haciendo. Así que, con suerte, simplemente copiar sus gestos debería funcionar. Estudié su apariencia por un momento. Fue realmente impresionante. Quiero decir, después de lo que aprendí, casi esperaba un horror cósmico más allá de mi comprensión. En cambio, me encontré con un rostro desprovisto de rasgos fuertes. El único detalle curioso eran los ojos. Bastante pequeños y casi desprovistos de negro. Aunque tenía sentido para una especie acostumbrada a ambientes mucho más luminosos. Entonces, ¿qué curso de acción decidió su gobierno? Todavía no han llegado a un consenso. La primera pregunta y ya no sabía qué decir. Para ser justos, era una pregunta bastante complicada. ¿Qué podría decir? Que el gobierno estaba empatado entre quienes querían destruir preventivamente a la humanidad y quienes esperaban más información para decidir. Que toda la información relativa a los humanos fue clasificada para evitar el pánico general. Por nuestra parte, deseamos firmemente un intercambio tecnológico, ya que creemos que sería beneficioso para ambas especies. Mientras tanto, hemos preparado un conjunto de datos sobre nuestra biología, cultura e historia. Se los transmitiremos ahora. Muy bien, me aseguraré de enviarte un conjunto de datos equivalente. Esperaba que el gobierno pudiera proporcionar una o dos IA para eso. ¿Cuándo deseas que nos volvamos a encontrar? Espera, ¿ya se acabó? Vaya, eso no sonó muy profesional. ¿Hay algo más que quieras discutir? No, entonces probablemente deberíamos detenernos por ahora y tomarnos un tiempo para aprender más unos de otros antes de comenzar las verdaderas negociaciones. ¿Una semana sería suficiente para usted? Creo que 2 semanas sería más prudente. Hay mucho que asimilar. Como desees. Entonces espero verte en 2 semanas. Tan pronto como se cortó la comunicación, dejé escapar un suspiro de alivio. Esta vez no me equivoqué demasiado. E incluso logré reunir mucha información sobre los extraterrestres. Por supuesto, los humanos lo hicieron por mí. Pero lo que importaba era que lo teníamos. Le pedí a E23, la IA que me había proporcionado el gobierno,
que enviara a los humanos un conjunto de datos similar y luego me diera un resumen de lo que habíamos recibido. La información que tenemos cubre muchos temas, incluyendo biología, historia, cultura y muchos otros. ¿Cuál deseas que te resuma? Las IA tienen la mala costumbre de hablar de forma muy formal, lo que me resulta bastante irritante en conversaciones largas. Me preguntaba si podría ordenarle que hable normalmente. La biología parece un buen punto de partida. Muy bien, los humanos. Nombre científico, Homo sapiens. Somos mamíferos, miembros de los primates y... Lo siento, no es lo que quise decir cuando dije que quería saber su biología. Ni siquiera sé qué significan la mitad de estas palabras. Quizás a los científicos como los humanos les importara este tipo de clasificación. Pero ese no fue mi caso. Además, tampoco sabes cómo funciona el sistema de clasificación humana. Mis disculpas, embajador. De hecho, lo hago, como se explica en el anexo de los archivos que recopilan los 12 millones de especies que los humanos han identificado en la Tierra. Espera, ¿qué? ¿Cuántos datos nos enviaron? Unos 3 zettabytes. La mayoría de ellos obras de arte y documentos históricos. Hay una selección de 150 millones de libros, 300.000 películas, el doble de videojuegos, 10 millones de pinturas y una carta de disculpas por el hecho de que solo el 5% del contenido está traducido a nuestro idioma por falta de tiempo. Ya, veo. Y asumo que estás compilando un conjunto de datos del mismo tamaño para enviarlos. Eso es precisamente lo que me preguntaste. ¿Y cuánto tiempo te llevará? Unos 3 meses. Luego cambio mis pedidos. Preparo el documento más completo que pueda en un día y luego lo envío inmediatamente. Sí, embajador. Menos mal que lo comprobé. Habría sido vergonzoso si el humano apareciera en 2 semanas y no hubiera sabido nada sobre nosotros. Espera, no debería pensar así. No habría sido vergonzoso. Los humanos podrían haberlo visto como si intentáramos robarles datos sin darles nada a cambio. Hubiera sido un desastre. Y ahora, por favor, cuéntame sobre la biología humana. Y con esto me refiero a sus características, especialmente las que difieren de los Cresiox. Los humanos son más altos que los Cresiox, pero mucho menos musculosos. En consecuencia, son aproximadamente 2 veces más livianos. Necesitan más oxígeno y son 20 veces más sensibles al envenenamiento por dióxido de carbono. Sus ojos son mucho menos sensibles a la luz, pero eso les permite ver en entornos que cegarían a los Cresiox. Un ojo humano sano puede ver un objeto claramente a una distancia infinita. Bien, todo eso tenía sentido para una raza que vivía en la superficie y no en cuevas. Su esperanza de vida es de unos 150 años. Espera, ¿qué? ¿No tienen medicamentos antienvejecimiento? En realidad sí, su esperanza de vida natural es de unos 90 años. Hasta ahora, después de todo lo que había aprendido, había tenido miedo de los humanos. Eran tan diferentes que los encontré casi monstruosos. Esta vez, sin embargo, no pude evitar sentirme mal. 90 años cortos y patéticos. Probablemente eran demasiado jóvenes o demasiado mayores para trabajar durante aproximadamente un tercio de su vida, como lo hacíamos nosotros en nuestro estado natural. Eso les dejó 60 años para contribuir a la sociedad y formar una familia. 60. Bueno, al menos eso hizo que su progreso tecnológico fuera más razonable. No habían pasado de los satélites a las unidades FTL en toda su vida, sino en algunas generaciones. Pasemos a la historia. ¿Cómo eran hace 600 años? Durante el siglo XVII, la humanidad comenzaba a globalizarse cada vez más. Gracias a los avances en la tecnología de la navegación. Las potencias europeas en particular. ¿Navegando? ¿Qué es eso? Es una colección de métodos que los humanos utilizan para viajar por las grandes masas de agua que cubren su mundo natal. Pues bien, la tecnología de la navegación no era un buen punto para hacernos una idea de lo avanzados que estaban en aquella época, y qué tan buenas eran sus computadoras en ese momento. No tenían ninguno. ¿Qué quieres decir con que no tenían ninguno? Aún no habían desarrollado la tecnología. De hecho, tampoco habían desarrollado la electricidad ni la máquina de vapor. No podía creer lo que escuché. Cuando algunos Cresiox que aún hoy viven eran niños. Los humanos no tenían motores de vapor. Ahora estaban aquí, una floreciente civilización espacial. Absurdo. ¿Y su historia reciente?
¿Como los últimos 30 años? Según todos los estándares Kresiok, la historia reciente abarca unos pocos siglos. Sin embargo, los estándares Kresiok claramente no eran aplicables a los humanos. Los seres humanos todavía se están recuperando del calentamiento global, un evento similar a nuestra gran crisis. Su historia reciente está marcada por la invención del motor FTL. Hace 23 años, que finalmente les permitió iniciar una expansión a gran escala en su sistema solar. Y más allá, el último evento importante es el primer contacto con los Kresioks, que ha despertado el interés en la supresión del campo de distorsión FTL. Los campos de distorsión FTL crean una actividad cerebral errática que puede ser peligrosa para ciertas especies, pero no los humanos. Entonces, ¿por qué les importaba detenerlo? Entonces hizo clic. Deseamos firmemente un intercambio tecnológico, ya que creemos que sería beneficioso para ambas especies. Francamente, me avergonzaba tanto de mí mismo como de mi raza. Mientras nuestro gobierno discutía la posibilidad de un ataque preventivo, estos primates de corta vida, que todavía lidiaban con la peor crisis que jamás habían enfrentado, no querían nada más que ayudarnos a resolver lo que consideraban nuestro mayor problema.